Resumen de la obra, El anzuelo de Fenisa Lope de Vega. La comedia, El anzuelo de Fenisa, escrita por Lope de Vega, se desarrolla en la ciudad de Palermo, en Sicilia, un lugar lleno de comerciantes, viajeros y aventureros que llegan desde distintos rincones del Mediterráneo. En este ambiente de intercambios comerciales y ambiciones personales aparece Fenisa, una mujer hermosa, inteligente y calculadora que ha convertido el engaño en un verdadero arte. Fenisa vive acompañada de su criada Lucinda. Aunque posee belleza y encanto, no busca el amor ni la estabilidad sentimental. Su verdadero objetivo consiste en enriquecerse aprovechando la debilidad de los hombres que se dejan cautivar por su apariencia y sus palabras dulces. Como un pescador que arroja un anzuelo al mar esperando una presa valiosa, Fenisa lanza promesas, sonrisas y falsas ilusiones para capturar las riquezas de quienes se cruzan en su camino. Entre sus víctimas habituales se encuentra un caballero llamado Dinardo. Este hombre se encuentra profundamente enamorado de ella y cree sinceramente que algún día logrará conquistar su corazón. Fenisa alimenta esa esperanza mediante gestos afectuosos y promesas ambiguas. Cada vez que Dinardo le ofrece dinero, regalos o favores, ella lo recompensa con nuevas ilusiones. El caballero no percibe que sus sentimientos están siendo utilizados como instrumento para satisfacer la codicia de la joven. La fama de Fenisa como mujer atractiva y seductora comienza a extenderse por toda la ciudad. Muchos hombres hablan de ella, algunos admirándola y otros advirtiendo sobre los peligros de caer bajo su influencia. Pese a esas advertencias, son numerosos los que desean conocerla. En aquellos días llegan a Palermo dos comerciantes españoles, Albano y su hijo Don Juan. Ambos transportan importantes sumas de dinero procedentes de sus negocios. Su presencia despierta rápidamente el interés de Fenisa, quien percibe una oportunidad extraordinaria para aumentar su fortuna. La joven investiga discretamente quiénes son los recién llegados. Pronto descubre que Don Juan es joven, galante y posee una considerable riqueza. Aquella información basta para despertar toda su atención. Fenisa decide que él será su próximo objetivo. Mientras tanto, Don Juan conoce a varias personas de la ciudad y comienza a disfrutar de la vida siciliana. Ignora por completo que una mujer ya está diseñando una compleja estrategia para atraparlo. Fenisa, experta en manipular emociones, comprende que debe actuar con paciencia. Un engaño precipitado podría fracasar. Su experiencia le ha enseñado que las mejores presas son aquellas que se acercan al anzuelo creyendo hacerlo por voluntad propia. Lucinda observa los preparativos de su señora con una mezcla de admiración y preocupación. Conoce perfectamente los métodos que emplea Fenisa y sabe que tarde o temprano alguno de sus engaños puede traer consecuencias peligrosas. Aún así, continúa colaborando con ella. Por otra parte, Don Juan recibe noticias relacionadas con asuntos sentimentales que afectan su futuro. Antes de llegar a Sicilia había mantenido vínculos amorosos en España. Su corazón no se encuentra completamente libre, aunque las circunstancias pronto pondrán a prueba su fidelidad. Fenisa organiza entonces un encuentro cuidadosamente planeado. Utilizando intermediarios y aprovechando ocasiones favorables, consigue que Don Juan escuche hablar de ella. Cada detalle forma parte de una estrategia destinada a despertar curiosidad e interés. Cuando finalmente se produce el primer acercamiento, Fenisa despliega todo su talento para la seducción. Habla con elegancia, muestra modestia aparente y oculta cuidadosamente sus verdaderas intenciones. Don Juan queda impresionado por aquella mujer refinada que parece reunir belleza, inteligencia y sensibilidad. La joven comprende enseguida que el primer paso ha sido exitoso. El pez ha visto el anzuelo. Ahora falta lograr que muerda el cebo. Mientras cae la noche sobre Palermo, Fenisa contempla desde una ventana las luces del puerto. Los barcos llegan y parten llevando mercancías, riquezas y sueños. Ella observa aquel movimiento con satisfacción. Está convencida de que pronto las riquezas de Don Juan pasarán a sus manos.
Lo que todavía desconoce es que el destino suele reservar sorpresas para quienes creen controlar todos los acontecimientos. La cazadora está a punto de iniciar una partida mucho más compleja de lo que imagina. Después del primer encuentro entre Fenisa y Don Juan, la joven siciliana puso en marcha una estrategia mucho más elaborada. Había estudiado cuidadosamente a su nueva presa y comprendía que no bastaba con despertar admiración. Para alcanzar sus objetivos necesitaba ganarse la confianza del joven comerciante español y convencerlo de que sus sentimientos eran sinceros. Don Juan, por su parte, comenzó a frecuentar la casa de Fenisa. Cada visita fortalecía la impresión favorable que ella había logrado causar. La joven sabía alternar la dulzura con la discreción, evitando mostrarse demasiado interesada. Esa moderación aparente aumentaba aún más el deseo del caballero. Mientras conversaban, Fenisa fingía compartir preocupaciones, ilusiones y proyectos de futuro. Hablaba de estabilidad, de afecto verdadero y de la importancia de encontrar una persona digna de confianza. Cada palabra estaba cuidadosamente calculada. Lo que para Don Juan parecía una conversación espontánea constituía, en realidad, una red tejida con extraordinaria habilidad. Lucinda observaba la evolución de los acontecimientos. La criada conocía los pensamientos de su señora y advertía cómo el español comenzaba a caer poco a poco bajo su influencia. A veces incluso se sorprendía de la facilidad con la que Fenisa conseguía modificar el ánimo de quienes la rodeaban. Dinardo, el antiguo admirador de la joven, tampoco permanecía indiferente. Su amor por Fenisa continuaba intacto, aunque comenzaba a notar ciertos cambios en la conducta de la mujer. Las atenciones que antes recibía parecían disminuir. El caballero percibía que alguien más estaba ocupando un lugar importante en los pensamientos de aquella mujer que tanto amaba. Los celos empezaron a inquietarlo. Entretanto, Albano, padre de Don Juan, se ocupaba de diversos negocios comerciales relacionados con sus mercancías y sus inversiones. Hombre prudente y experimentado, observaba el mundo con una cautela adquirida durante años de viajes y transacciones. Aunque no sospechaba toda la verdad sobre Fenisa, mantenía cierta reserva respecto a las relaciones que su hijo establecía en una ciudad extranjera. Don Juan, cegado por el encanto de la joven, apenas prestaba atención a las advertencias que pudieran surgir. Cada encuentro fortalecía su confianza. Fenisa parecía responder favorablemente a sus demostraciones de afecto. Poco a poco, el español comenzó a imaginar un futuro junto a ella. La situación avanzó todavía más cuando Fenisa encontró la ocasión perfecta para despertar la compasión de Don Juan. Fingiendo dificultades económicas y preocupaciones relacionadas con determinados asuntos personales, logró presentarse como una mujer vulnerable que necesitaba ayuda. El joven reaccionó exactamente como ella esperaba. Movido por el cariño que sentía, ofreció apoyo y recursos. Fenisa aceptó aquellas muestras de generosidad con aparente modestia. Lejos de parecer codiciosa, procuró dar la impresión de sentirse avergonzada por recibir ayuda. Aquella actitud aumentó todavía más la confianza del comerciante. La trampa comenzaba a cerrarse. En varios momentos de la obra, Lope de Vega muestra la habilidad verbal de Fenisa. Sus diálogos revelan una inteligencia aguda y una notable capacidad para adaptarse a cada situación. Frente a Dinardo utiliza unas palabras, frente a Don Juan emplea otras completamente distintas. Cada interlocutor recibe exactamente aquello que desea escuchar. A medida que transcurren los días, la joven consigue que Don Juan se implique emocionalmente de manera cada vez más profunda. El comerciante deja de actuar con la prudencia habitual y comienza a tomar decisiones influido por sus sentimientos. Mientras tanto, aparecen noticias procedentes de España que recuerdan ciertos compromisos y relaciones anteriores de Don Juan. Esos elementos amenazan con complicar el desarrollo de los planes de Fenisa. La joven comprende que debe actuar con rapidez antes de que cualquier circunstancia externa pueda apartar a su presa. Dinardo, cada vez más inquieto, intenta averiguar qué está ocurriendo.
Las señales son evidentes. Fenisa dedica buena parte de su tiempo al joven español. Aunque procura conservar las apariencias, resulta difícil ocultar completamente la situación. El caballero siente cómo crece la amargura en su interior. Durante mucho tiempo había creído ocupar un lugar privilegiado en la vida de la mujer. Ahora teme haber sido sustituido. Fenisa, lejos de preocuparse por el sufrimiento de Dinardo, continúa concentrada en sus objetivos. Para ella, los sentimientos ajenos constituyen herramientas que pueden utilizarse según convenga. El amor no representa una meta, sino un instrumento. Al finalizar esta etapa de la historia, Don Juan se encuentra profundamente atrapado por las redes que la joven ha tendido a su alrededor. Cree estar construyendo una relación sincera y prometedora. Fenisa observa satisfecha los resultados de su trabajo. No obstante, la fortuna suele cambiar de dirección cuando menos se espera. Quien vive del engaño corre siempre el riesgo de encontrar adversarios tan astutos como él mismo. La aparente victoria de Fenisa todavía está lejos de ser definitiva. Mientras Fenisa continuaba desarrollando sus maniobras para obtener provecho de la pasión de Don Juan, los acontecimientos comenzaron a tomar un rumbo inesperado. Lo que parecía una situación completamente controlada empezó a complicarse con la aparición de nuevos personajes y circunstancias que alterarían el delicado equilibrio de intereses que existía en Palermo. Entre los recién llegados se encontraba Lucindo, un joven español de noble condición que viajaba acompañado de su criado Tristán. A diferencia de otros hombres que habían caído fácilmente bajo los encantos de Fenisa, Lucindo poseía una naturaleza observadora y prudente. Su experiencia le había enseñado que las apariencias podían ocultar intenciones muy distintas de las que mostraban a simple vista. Desde los primeros días de su estancia en Sicilia, Lucindo comenzó a escuchar comentarios sobre la famosa Fenisa. Algunos hablaban de su extraordinaria belleza, otros mencionaban discretamente ciertos episodios relacionados con caballeros que habían perdido grandes sumas de dinero después de frecuentar su compañía. Aquellas historias despertaron su curiosidad. Fenisa, por su parte, recibió noticias acerca del nuevo visitante. Como solía hacer con cada hombre adinerado que llegaba a la ciudad, procuró obtener información detallada sobre él. Lo que descubrió llamó inmediatamente su atención. Lucindo disponía de recursos económicos importantes y pertenecía a una familia respetable. La perspectiva de una nueva conquista resultó demasiado tentadora. Aunque continuaba manteniendo bajo su influencia a Don Juan, la ambiciosa joven comenzó a considerar la posibilidad de ampliar sus ganancias dirigiendo parte de sus esfuerzos hacia el recién llegado. Su codicia no conocía límites. Cuanto mayor era la riqueza que veía a su alcance, más difícil le resultaba conformarse con lo que ya poseía. Lucinda advirtió rápidamente aquel cambio de interés. La criada conocía perfectamente los riesgos que implicaba intentar manejar simultáneamente varias intrigas amorosas. Cada nueva mentira exigía recordar las anteriores. Cada promesa aumentaba el peligro de contradicciones y descubrimientos. A pesar de ello, Fenisa decidió avanzar. Mediante encuentros cuidadosamente organizados, logró conocer a Lucindo. Desde el principio empleó las mismas armas que tantas veces le habían proporcionado éxito: cortesía, inteligencia, encanto y una aparente sinceridad que ocultaba sus verdaderos propósitos. Lo que ella no sabía era que Lucindo percibía ciertos detalles que otros hombres habían pasado por alto. Observaba las conversaciones con atención, analizaba las reacciones de quienes rodeaban a la joven y estudiaba cada situación con una calma que contrastaba con el entusiasmo de Don Juan. Poco a poco comenzó a sospechar que Fenisa actuaba movida por intereses económicos más que sentimentales. Mientras tanto, Don Juan seguía completamente convencido de la honestidad de la mujer. Su confianza era tan profunda que apenas notaba las señales de cambio que comenzaban a manifestarse. Fenisa seguía tratándolo con amabilidad, aunque parte de su atención empezaba a dirigirse hacia Lucindo. Dinardo tampoco permanecía inactivo.
Los celos continuaban atormentándolo y observaba con creciente inquietud la aparición de nuevos pretendientes alrededor de la mujer que amaba. Para él, cada visitante representaba una amenaza adicional. Lope de Vega construye en esta parte de la obra una compleja red de equívocos, observaciones ocultas y estrategias cruzadas. Cada personaje persigue objetivos distintos. Fenisa busca riqueza, Don Juan desea amor, Dinardo anhela recuperar el favor perdido, Lucindo intenta comprender la verdadera naturaleza de la situación. El desarrollo de la trama permite que el espectador perciba algo que Fenisa todavía ignora. Por primera vez se enfrenta a un adversario capaz de igualar su inteligencia. Lucindo decide entonces actuar con prudencia. En lugar de rechazar abiertamente las atenciones de la joven, opta por seguirle el juego. Finge interés, responde con cortesía y permite que ella crea que sus tácticas están funcionando. Esta actitud le brinda la oportunidad de observarla más de cerca. Fenisa interpreta aquellas señales como una confirmación de su éxito. Convencida de que otro hombre está cayendo en sus redes, comienza a elaborar nuevos planes para beneficiarse económicamente de la situación. La confianza excesiva empieza a convertirse en su principal debilidad. Mientras los días transcurren, las relaciones entre los personajes se vuelven cada vez más complejas. Los encuentros se multiplican, las sospechas aumentan y las apariencias comienzan a ocultar una realidad mucho más peligrosa de lo que parece. Al concluir este capítulo, Fenisa sigue creyéndose dueña absoluta de la partida. Está convencida de que controla los sentimientos de quienes la rodean y de que pronto aumentará considerablemente su fortuna. No obstante, el anzuelo que tantas veces había utilizado para capturar a otros empieza a atraer una presa inesperada. Por primera vez, la astuta engañadora se acerca a alguien que comprende perfectamente sus métodos y que está dispuesto a responder utilizando armas semejantes. La cazadora todavía no lo sabe, aunque la fortuna ya ha comenzado a cambiar de bando. La llegada de Lucindo había introducido un elemento completamente nuevo en la vida de Fenisa. Acostumbrada a dirigir cada situación según su conveniencia, la joven continuaba creyendo que el noble español terminaría reaccionando igual que tantos otros hombres que habían pasado por sus manos. Su experiencia le decía que bastaba combinar belleza, halagos y promesas para dominar cualquier voluntad. No obstante, Lucindo avanzaba con una estrategia muy distinta. Lejos de dejarse arrastrar por la pasión, observaba cada movimiento de Fenisa con creciente claridad. Cuanto más tiempo pasaba en su compañía, más evidente le resultaba que aquella mujer utilizaba el amor como una herramienta para obtener beneficios materiales. Las palabras afectuosas que dirigía a unos y otros variaban según las circunstancias, adaptándose a los intereses del momento. Tristán, su criado, compartía aquellas impresiones. En más de una ocasión comentó con su amo las contradicciones que advertían en el comportamiento de Fenisa. Ambos comenzaron a reunir indicios que confirmaban sus sospechas. Mientras tanto, Fenisa seguía actuando con confianza. Convencida de que Lucindo estaba cayendo en sus redes, empezó a mostrar un interés cada vez más evidente hacia él. Aquella inclinación provocó nuevas tensiones con Don Juan, quien comenzaba a percibir ciertos cambios que no lograba comprender del todo. El joven comerciante seguía profundamente enamorado. Había entregado tiempo, atención y recursos económicos a la mujer que consideraba el centro de sus pensamientos. Aunque trataba de ignorar las señales inquietantes, algunas dudas empezaban a abrirse paso en su corazón. Dinardo, por su parte, contemplaba la situación con sentimientos encontrados. Los celos seguían presentes, aunque la aparición de Lucindo también despertaba en él cierta esperanza. Si los engaños de Fenisa terminaban siendo descubiertos, tal vez ella se vería obligada a reconsiderar su conducta. Lope de Vega desarrolla en esta parte de la comedia una serie de escenas donde los personajes ocultan constantemente sus verdaderas intenciones. Las conversaciones poseen varios niveles de significado. Lo que parece una simple cortesía suele esconder sospechas, pruebas o maniobras destinadas a descubrir la verdad. Lucindo decidió profundizar su juego.
en lugar de enfrentarse directamente a Fenisa, continuó fingiendo interés amoroso. Permitió que la joven creyera que estaba conquistándolo poco a poco. Esta actitud alimentó todavía más la confianza de la ambiciosa mujer, que empezó a imaginar nuevas ganancias y ventajas derivadas de aquella relación. Su error consistía en subestimar a su adversario. Por primera vez en mucho tiempo, Fenisa se encontraba frente a alguien capaz de interpretar correctamente sus movimientos. Lucindo analizaba cada gesto y cada palabra. Cuanto más intentaba ella seducirlo, más evidentes se volvían sus verdaderas motivaciones. La situación alcanzó un punto decisivo cuando comenzaron a surgir contradicciones difíciles de ocultar. Algunas promesas hechas a determinados pretendientes resultaban incompatibles con las que ofrecía a otros. Los distintos círculos de relaciones empezaron a acercarse peligrosamente unos a otros. Fenisa trató de mantener el control mediante nuevas explicaciones y nuevas mentiras. Durante años aquella táctica había funcionado. Cada dificultad era resuelta mediante una historia ingeniosa o una excusa cuidadosamente elaborada. Esta vez las circunstancias eran distintas. Lucindo poseía información suficiente para comprender el cuadro completo. Las piezas dispersas empezaban a encajar. Poco a poco elaboró un plan destinado no solamente a protegerse, sino también a desenmascarar a la mujer que intentaba engañarlo. A medida que avanzaba la trama, el público podía apreciar una inversión progresiva de los papeles tradicionales. La cazadora comenzaba a convertirse en presa. Quien había construido innumerables trampas para otros se acercaba inadvertidamente a una trampa preparada para ella. Don Juan también se aproximaba a un doloroso despertar. Los indicios acumulados empezaban a debilitar la imagen idealizada que había formado de Fenisa. Aunque todavía conservaba esperanzas, ya no disfrutaba de la misma seguridad que en los primeros encuentros. La propia Fenisa experimentó por momentos una sensación desconocida. La presencia de Lucindo despertaba en ella emociones más complejas de las que había previsto. Acostumbrada a manipular sentimientos ajenos, no estaba preparada para enfrentar la posibilidad de verse afectada personalmente por la relación. Esta circunstancia añadía una nueva vulnerabilidad a su situación. Al finalizar el cuarto acto de la historia, las posiciones de los personajes han cambiado considerablemente. Lucindo posee una comprensión cada vez más clara del engaño. Don Juan comienza a sospechar la verdad. Dinardo observa expectante el desarrollo de los acontecimientos. Solo Fenisa permanece convencida de que continúa dominando la partida. Ignora que las redes que ha tejido durante tanto tiempo están a punto de cerrarse sobre ella misma. El anzuelo que tantas víctimas capturó pronto mostrará una ironía inesperada, la pescadora está a punto de sentir la fuerza del mismo instrumento que utilizó contra los demás. La situación que Fenisa había construido con tanto cuidado durante largo tiempo comenzó finalmente a derrumbarse. Las múltiples intrigas que había tejido alrededor de sus pretendientes ya no podían sostenerse indefinidamente. Cada mentira requería otra mentira para mantenerse viva, y cada promesa contradictoria aumentaba el riesgo de que toda la verdad saliera a la luz. Lucindo, que desde hacía tiempo había comprendido la naturaleza de sus engaños, decidió llevar su plan hasta el final. Su propósito no consistía únicamente en evitar convertirse en una nueva víctima, sino también en hacer que Fenisa experimentara las consecuencias de la misma astucia que ella había empleado contra tantos hombres. A lo largo de la obra, Lope de Vega desarrolla uno de los temas más frecuentes de la comedia barroca, la inversión de las situaciones. Quien parece dominar termina siendo dominado. Quien cree engañar descubre que también puede ser engañado. Esta idea alcanza su máxima expresión en el desenlace. Lucindo continuó aparentando interés amoroso hasta el momento oportuno. Fenisa, cada vez más segura de sí misma, estaba convencida de haber conseguido una nueva conquista. Su ambición la había llevado a descuidar las precauciones que normalmente observaba. La confianza excesiva nubló su capacidad de juicio. Mientras tanto,
don Juan terminó comprendiendo la realidad de lo que ocurría. Las dudas que habían comenzado a surgir en los capítulos anteriores encontraron confirmación. Poco a poco descubrió que las demostraciones de afecto que había recibido no nacían de un amor verdadero, sino del deseo de aprovecharse de sus bienes y de su generosidad. La decepción fue profunda. Durante mucho tiempo había imaginado un futuro junto a Fenisa. Había depositado en ella confianza, ilusiones y expectativas. Descubrir la falsedad de aquellos sentimientos supuso una dolorosa lección sobre los peligros de dejarse llevar únicamente por las apariencias. Dinardo también terminó enfrentándose a una realidad semejante. Aunque había sufrido durante años a causa de su pasión por la joven, finalmente comprendió que ella nunca había correspondido sinceramente a su afecto. Había utilizado sus atenciones y su fidelidad como instrumentos para obtener ventajas personales. Las distintas piezas de la trama comenzaron entonces a reunirse. Las contradicciones acumuladas por Fenisa resultaban imposibles de ocultar. Los diversos personajes que habían sido objeto de sus maniobras empezaron a comparar experiencias y observaciones. Lo que antes aparecía fragmentado se convirtió en una imagen completa y reveladora. La joven comprendió demasiado tarde el peligro en que se encontraba. Por primera vez se vio privada de las armas que habitualmente le garantizaban la victoria. Las explicaciones ya no bastaban. Las promesas habían perdido credibilidad. Los halagos no podían borrar las pruebas acumuladas. Lucindo reveló entonces su verdadera posición. Le hizo comprender que desde hacía tiempo conocía sus intenciones y que nunca había sido víctima de sus engaños. Al contrario, había permitido que continuara creyéndose vencedora para observar hasta dónde llegaba su ambición. El golpe para Fenisa fue considerable. Acostumbrada a controlar cada situación, descubría que alguien había logrado anticiparse a todos sus movimientos. La superioridad que siempre había sentido desapareció de repente. Por primera vez ocupaba el lugar que tantas veces habían ocupado otros. Lope de Vega no presenta un castigo trágico ni devastador. Como corresponde a una comedia, el desenlace busca restablecer el orden social y moral alterado por los engaños. Fenisa no es destruida, aunque sí enfrenta una humillación suficiente para revelar las consecuencias de su conducta. La obra concluye mostrando cómo los personajes recuperan una mayor claridad sobre sus relaciones y sus sentimientos. Las falsas apariencias se desvanecen. Los equívocos son aclarados. Cada uno comprende mejor quiénes son realmente las personas que lo rodean. Fenisa, que había utilizado el amor como mercancía y el afecto como herramienta de enriquecimiento, termina aprendiendo que la astucia posee límites. Existe siempre la posibilidad de encontrar a alguien igualmente inteligente o incluso más perspicaz. El anzuelo que daba título a la comedia adquiere entonces todo su significado. Durante gran parte de la historia, Fenisa había sido la pescadora que lanzaba cebos para capturar las riquezas ajenas. En el desenlace descubre que quien vive tendiendo trampas puede terminar cayendo en una de ellas. Con elegancia, humor e ingenio, Lope de Vega cierra una de sus comedias más entretenidas, ofreciendo una reflexión sobre la codicia, la apariencia y los peligros del engaño. La obra deja una enseñanza característica del teatro del siglo de oro: la inteligencia resulta valiosa, aunque cuando se pone exclusivamente al servicio del interés personal suele conducir a la vergüenza y al fracaso. Así concluye la historia de Fenisa, la mujer que creyó poder pescar a todos los hombres y terminó descubriendo que la fortuna no siempre favorece a quien sostiene el anzuelo. Suscríbete a mi canal para subir más contenido. Gracias.